Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En este video trataremos el proyecto 1 de matemáticas de la quincena 1 del cuadernillo número 5 de tercero de secundaria. Este proyecto se llama o se titula La función lineal y sus aplicaciones. En este proyecto vas a aprender qué son las funciones y cómo se utilizan sus diferentes representaciones para anticipar resultados. Además, para demostrar tu conocimiento, vas a elaborar lo que es una presentación en Geniali que dé cuenta de qué es una función lineal y qué característica tiene dicha función. Geniali es un software en línea que permite crear presentaciones animadas e interactivas. También, si no deseas hacerlo en Geniali, puedes hacerlo en PowerPoint, en Canva u otro formato de presentaciones. La siguiente página del cuadernillo se te presenta lo que es la gráfica de una función que modela lo que es la pandemia del COVID-19, donde se representan datos sobre lo que es el número de casos que ocurren cada día. Aquí, en este gráfico de dicha función, en el eje horizontal está la variable independiente que representa lo que es el tiempo, los días, y en el eje horizontal lo que es la variable dependiente que representa lo que es los números de casos que ocurren cada día. Además de esta forma gráfica de representar una función, también se puede representar en forma matemática a través de una expresión o fórmula. Entonces, pasando a lo que son las actividades que debes realizar, se te presenta la primera actividad, que es una situación donde dice que Lucas tiene 2 metros de alambre para realizar un cerco de un sector rectangular de su campo y poder armar allí una huerta. Para hacerlo, analiza distintas medidas. Se te pide que completes esta tabla con los valores del largo de la huerta y el ancho de la huerta. Luego, debes escribir una cuenta o una expresión que permita calcular el ancho de la huerta si se conoce el largo de la misma. Y por último, en esta actividad vas a responder estas dos preguntas que dicen cuáles son las medidas que puede tomar el largo de la huerta y qué medidas puede tomar el ancho. Para esto, vamos a pasar antes a lo que es la página siguiente, donde aquí se te da una orientación o se analiza la situación planteada en la actividad que está en la página anterior. Aquí dice que Lucas tiene que poner alambre alrededor de su huerta rectangular, es decir, que su huerta tiene esta forma. Para hacerlo, tiene 2 metros de alambre, como dice el problema. Entonces, aquí vemos que se llega a una expresión que dice que la medida del ancho es igual a 1 menos la medida del largo de la huerta. Entonces, vamos a analizar de dónde sale esta expresión y cómo obtener la expresión para calcular la medida del largo, conocido lo que es el ancho. Entonces, aquí vemos que dice que 2 veces el ancho más 2 veces el largo es igual a 2. Es decir, que el perímetro del rectángulo o de ese cerco rectangular, de esa porción del campo de Lucas, debe medir 2 metros. Entonces, ¿por qué 2 veces el ancho? Porque este lado también mide lo mismo que este lado, que es el ancho. Y este también mide lo mismo que el largo. Por ejemplo, tengo 2 veces el ancho más 2 veces el largo. Y eso va a ser igual a la cantidad de alambre que tiene Lucas, que es 2 metros. Luego de aquí, como tengo el 2 como factor común, es decir, que se repite en cada uno de los términos de esta ecuación,
puedo dividir toda la ecuación por el número 2. Entonces, así no se altera la igualdad. Luego aquí puedo cancelar este 2 que está multiplicando al ancho, se elimina con este 2 que está dividiendo. De igual manera, en este caso, este 2 que está multiplicando el largo, se elimina o se cancela con el 2 que está dividiendo. Y aquí, cuando divide el 2 por 2, va a ser igual a 1. Y me queda que la medida del ancho más la medida del largo es igual a 1. Y aquí, despejando lo que es la medida del ancho, vamos a sumar el opuesto de la medida del largo a ambos miembros de la ecuación y nos queda que la medida del ancho va a ser igual a 1 menos la medida del largo, que es esta expresión. También aquí mismo podemos obtener la expresión para lo que es la medida del largo. Hacemos el mismo procedimiento. Sumamos el opuesto de la medida del ancho a ambos miembros de la ecuación y luego nos queda que la medida del largo va a ser igual a 1 menos la medida del ancho. Entonces, como se están considerando medidas, es decir, que el largo y el ancho de la vuelta deben ser números mayores a 0, es decir, números positivos, porque son medidas. Además, una de las medidas, aquí en la expresión vemos que es igual a 1 menos la otra medida. Por lo tanto, los números deben ser menores a 1, porque si son mayores que 1, entonces daría un valor negativo. Y ya dijimos que las medidas no pueden ser negativas. Entonces, aquí les hablan de lo que es el dominio de la función, que es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente. Y la imagen de la función es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable dependiente. Recuerden que la variable independiente es la que está en el eje horizontal y la variable dependiente es la que está en el eje vertical. En nuestro caso, el dominio de esta expresión son todos los números reales que estén comprendidos entre 0 y 1, sin incluir al 0 ni lo que es al 1. Esto es una forma de representar ese dominio. Y aquí también hay otra forma, que es en forma de intervalo, un intervalo abierto, porque ya dijimos que el 0 y el 1 no se incluyen. Aquí también hay distintas formas de cómo representar los intervalos, tanto el intervalo cerrado, semiabierto, semicerrado y demás tipos de intervalos. Entonces, ya conocida esta parte, volvemos a lo que es nuestra actividad o problema. Para completar la tabla, escribir la expresión que permite calcular el ancho de la huerta si se conoce el largo de la misma y para ver cuáles medidas o cuáles valores puede tomar el largo y el ancho. Entonces, de aquí ya en lo que vimos anteriormente, ya sabemos que la expresión para calcular el ancho, si se conoce el largo de la misma, va a ser igual a la medida del ancho, que va a ser igual a 1 menos la medida del largo. Ya dijimos que la medida del largo es igual a 1 menos la medida del ancho. Entonces aquí vamos a tomar las medidas del ancho y vamos a sustituirlo aquí en su respectivo lugar. Entonces, con este valor del ancho, la medida del largo va a ser igual a 1 menos 0.5, que es este, y va a ser igual a 0.5. Luego tomamos este valor del ancho y lo sustituimos en la expresión. Entonces, la medida del largo va a ser igual a 1 menos 1.5, que es este valor, y va a ser igual a negativo 0.5. Ahora hacemos lo mismo con lo que es el ancho. Donde está la medida del largo, vamos a sustituir por ese valor. La primera medida que tiene la tabla del largo es 0.4 y 1 menos 0.4 es igual a 0.6. Luego hacemos lo mismo con este valor del largo. Entonces la medida del ancho va a ser igual a 1 menos este valor que es 1 y eso va a ser igual a 0.
Entonces, aquí nos pregunta cuáles son las medidas que puede tomar el largo de la huerta y el ancho. Recordemos que solamente puede tomar valores entre 0 y 1. Y además no se debe incluir el 0 ni el 1. Por lo tanto, estos valores, el 1, lo que es negativo 0.5, que son valores de largo, no puede tomarlo, lo que es el largo. Y en lo que es el ancho, no puede ser 0 ni 1.5, porque esos valores no están en lo que es el dominio de estas expresiones que representan una función. ¿Qué valores puede tomar el largo? Puede tomar 0.4 y 0.5. ¿Qué valores puede tomar el ancho? 0.6 y 0.5. Esa es la respuesta al apartado C. Y ya hemos terminado con esta actividad. Luego pasando a lo que es la siguiente actividad, aquí tenemos dos problemas o dos situaciones. En la primera nos dice que la distancia entre Santo Domingo y La Romana es de 130 kilómetros. Lucía saldrá a las 10 de la mañana de su casa, que está en esa ruta, y viajará en bicicleta. Su mamá le pide que la llame a la mitad del viaje, luego cuando esté a 90 kilómetros de Santo Domingo, y por último cuando llegue a La Romana. Lucía quiere adelantarle a la mamá a qué hora la llamará. Sabe que viajará a velocidad constante, que saldrá de su casa y que a la hora y media de viaje se encontrará a 52.5 kilómetros de Santo Domingo. ¿A qué horas llamará Lucía a la mamá? En este problema tenemos la distancia que hay de Santo Domingo a La Romana, que son 130 kilómetros, que ella sale a las 10 de la mañana, su hora de salida, que va a velocidad constante, que a la hora y media se va a encontrar a 52.5 kilómetros de Santo Domingo. Y esto es lo que tenemos que responder en este problema. ¿A qué horas llamará Lucía a su mamá? Que tenemos otro problema que se relaciona con este en un punto que resolveremos después de haber resuelto este. Entonces vamos a pasar a resolver este problema. Vamos a ver algo que está en la próxima página, donde tenemos que primero determinar lo que es la velocidad que lleva Lucía, que sabemos que es constante, pero queremos saber su magnitud. Entonces, en la siguiente página, aquí se calcula lo que es la velocidad que lleva Lucía. Ya sabemos que ella sale a 15 kilómetros de Santo Domingo, como se ve en la gráfica. Como vemos aquí, ella sale a 15 kilómetros de distancia de la ciudad de Santo Domingo. Entonces, ya sabemos que ella estará a hora y media a 52.5 kilómetros de Santo Domingo. Entonces, ¿cómo tenemos este valor de 37.5 kilómetros? Lo que hacemos es que a la distancia en la que ella se encuentra después de hora y media de tiempo transcurrido, que es 52.5 kilómetros, le restamos la distancia a la que está su casa de Santo Domingo, que es 15 kilómetros, como vimos en lo que es el gráfico anterior. Y eso va a ser igual a 37.5 kilómetros. Entonces, como la velocidad es constante, podemos utilizar esta expresión del movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es igual al espacio recorrido o distancia recorrida entre el tiempo empleado para recorrer dicha distancia. Como la distancia es 37.5 kilómetros, la dividimos entre el tiempo que ha empleado, que es hora y media, y eso va a ser igual a 25 kilómetros por hora. Esa va a ser la velocidad que va a llevar en todo el trayecto Lucía. Aquí tenemos una función que representa esta situación, una función lineal que es igual a y igual a 25x más 15, donde la x es la cantidad de horas que pasan desde las 10 de la mañana
Y es la distancia a Santo Domingo medida en lo que es kilómetros. Entonces, esta expresión la podemos reescribir como Y es la distancia y X es la cantidad de horas, es decir, el tiempo. Podemos reescribirla como distancia es igual a 25, que es la velocidad por el tiempo, más 15 kilómetros. También esta expresión que se lee f de x es igual a mx más b, es decir, la pendiente por x más la ordenada en el origen, podemos escribirla en términos de y y x como y es igual a mx más b. Entonces ya conocemos la velocidad que lleva Lucía y la expresión para obtener lo que es la velocidad. Entonces volvemos a lo que es nuestro problema inicial. Entonces, aquí nos piden a qué horas llamará Lucía a su mamá. Nos piden la hora en que llamará a la mitad del viaje, cuando esté a 90 kilómetros de Santo Domingo, y por último cuando llegue a la Romana. De aquí podemos sacar unos datos, como son la distancia de Santo Domingo a Romana, que sabemos que son 130 kilómetros. Entonces, la distancia que va a recorrer Lucía de su casa a Romana va a ser igual a 130 kilómetros, que es la distancia total, menos los 15 que tiene de Santo Domingo a su casa. Entonces, el recorrido de la casa de Lucía hasta Romana es de 115 kilómetros. Entonces, a la mitad del viaje, es decir, de la casa de Lucía a Romana, la mitad de ese recorrido es dividir 115 kilómetros entre 2, que es igual a 57.5 kilómetros. A esa distancia estará ella a mitad del recorrido. Entonces, ya también sabemos que la velocidad es 25 kilómetros por hora. Entonces, también conocemos que la velocidad es igual a distancia entre tiempo. De aquí podemos despejar lo que es el tiempo. Esto que está dividiendo pasará a multiplicar la velocidad y luego la velocidad que está multiplicando va a pasar a dividir a lo que es la distancia. Y tenemos que el tiempo es igual a distancia entre velocidad. Ya conocemos la velocidad y la distancia. Ya conocemos la distancia de lo que es la mitad de trayecto y luego solo tenemos que obtener cuando esté a 90 kilómetros de Santo Domingo, qué distancia ha recorrido de su casa a esos 90 kilómetros que va a estar en Santo Domingo. Y luego, ya sabemos, cuando llegue a la Romana son 115 kilómetros. Entonces, utilizando este tiempo, vamos a verificar la hora a la que llamará a mitad del viaje. Ya sabemos que el tiempo va a ser igual a la distancia que ya recorre, que a mitad del recorrido es 57.5 kilómetros, entre 25 kilómetros por hora, que es la velocidad. Y eso va a ser igual a 2.3 horas que va a durar para llegar a la mitad del recorrido. Por lo tanto, 2.3 horas es lo mismo que 2 horas y 18 minutos. Por lo tanto, como ya sale a las 10 de la mañana, hará esa primera llamada a las 12:18 pasado meridiano. Entonces, ahora vamos a calcular la hora que llamará cuando esté a 90 kilómetros de Santo Domingo. Entonces, si está a 90 kilómetros de Santo Domingo, entonces a esos 90 kilómetros que ya está de Santo Domingo le vamos a restar la distancia que está la casa de Santo Domingo. Entonces, lo que ha recorrido son 75 kilómetros. Luego, aplicando la fórmula del tiempo, distancia 75 kilómetros entre 25 kilómetros por hora, va a ser igual a 3 horas. Entonces, la siguiente llamada, cuando esté a 90 kilómetros, la va a hacer a lo que es la 1 de la tarde. Entonces, por último, vamos a calcular la hora que llamará cuando llegue a la Romana. Entonces, el trayecto completo es de 115 kilómetros. Entonces, el tiempo que va a utilizar
va a ser igual a dividir el trayecto completo, que son 115 kilómetros, entre la velocidad, que es 25 kilómetros por hora. Y eso va a ser igual a 4.6 horas. Y también lo podríamos haber hecho de esta forma, porque si a la mitad del recorrido son 2.3 horas y lleva velocidad constante, entonces en el trayecto completo va a ser el doble de horas, es decir, 4.6 como hemos obtenido aquí. Entonces, la llamada que la hará cuando llegue, sabiendo que 4.6 horas es lo mismo que 4 horas y 15 minutos, la va a hacer a las 2:36 de la tarde. Entonces, aquí hemos terminado con esta parte de esta actividad. Entonces, pasamos a lo que es la segunda parte de esta actividad, donde dice que Pedro sale en bicicleta a velocidad constante desde La Romana hacia Santo Domingo a las 10 de la mañana. Una hora más tarde se encuentra a 109 kilómetros de La Romana. Nos pregunta a qué velocidad viaja Pedro, a qué hora llega a Santo Domingo y si Lucía y Pedro se encuentran en el camino y cómo nos damos cuenta de eso. Entonces aquí tenemos que él viaja a velocidad constante, que una hora más tarde se encuentra a 109 kilómetros de La Romana y que sale a las 10 de la mañana. Entonces vamos a trabajar con lo que es la parte A. ¿A qué velocidad viaja Pedro? Ya sabemos que si viaja a velocidad constante, la expresión es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y ahí tenemos que la distancia son 109 kilómetros y eso lo recorre en una hora. Por lo tanto, su velocidad que lleva es de 109 kilómetros por hora. Entonces, pasando a lo que es la parte B, hora a la que llega a Santo Domingo, ya sabemos que el trayecto completo son 130 kilómetros. Entonces, y ya sabemos que tenemos que buscar el tiempo primero. Entonces, el tiempo va a ser igual a 130 kilómetros entre la velocidad que lleva, que es 109 kilómetros por hora, y eso va a ser aproximadamente 1.2 horas. 1.2 horas es lo mismo que 1 hora y 12 minutos. Como sale a las 10 de la mañana, entonces estará en Santo Domingo a las 11 y 12 minutos de la mañana. Pasando a lo que es la parte C, que preguntan que si Lucía y Pedro se encuentran en el camino. Claro que sí. ¿Por qué razón? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? ¿Cómo nos damos cuenta? Si Lucía lleva a velocidad constante de 25 kilómetros por hora, es decir, cuando pase una hora, estará a 25 kilómetros de su casa. Y Pedro, a una hora, estará a 109 kilómetros de La Romana. Y recordemos que de la casa de Lucía a La Romana hay 115 kilómetros, es decir, que Pedro no ha llegado o no ha pasado de la casa de Lucía a esa hora. Por lo tanto, en ese trayecto de una hora se van a topar o se van a encontrar Pedro y Lucía en el camino. Entonces, como salen a la misma hora, a las 10 de la mañana, de lugares opuestos, con sus respectivas velocidades, que sabemos que son constantes, en algún tramo se van a encontrar ellos dos. Y aquí hemos terminado de esta parte. Entonces, aquí tenemos una actividad opcional, donde se te dice que abras el siguiente simulador de PEP, das clic en ese enlace y vas a hacer esta serie de actividades. Cuando des clic, te va a salir esta página que estará cargando y te va a dirigir a esta parte donde te va a salir lo que es la pendiente y demás simulaciones relacionadas con lo que son las rectas o funciones lineales. Entonces se te dice que a partir del archivo pendiente de ese, que investigue qué datos usa el programa para calcular la pendiente de la función lineal. Cuando hagas clic aquí, te va a salir lo que es esta parte, donde estará la gráfica de una recta o función lineal, valores que representan la pendiente. Aquí se te dice el valor que tiene esa pendiente de esta recta.
Aquí puedes cambiar los valores y te va a ir dando lo que son los valores de la pendiente. Puedes trabajar quitando estos valores que se ven en azul de la pendiente, cambiando el tipo de plano y demás cosas. Luego te dice en la parte B, usa el resto de los archivos e investiga los datos necesarios para encontrar la ecuación de una recta y cómo se hará para hallarla. Entonces ahí vas a ir a los demás que están, a estos dos. En el primero te va a salir esta parte donde puedes cambiar los valores de la pendiente, poner otras gráficas y ver qué está pasando y contestar lo que se te dice. Entonces en la parte C se te pregunta, ¿son equivalentes las distintas formas de representar la recta? ¿Por qué? Entonces ahí tú verificas esas formas que hay distintas de representar las rectas, si son equivalentes y por qué. Y por último, se te dice que utilice el archivo juego de rectas, que es este, donde se te van a salir diferentes niveles, donde vas a poder jugar, se te harán preguntas, algunas actividades donde podrás comprobar lo que has aprendido. Entonces ahí terminas con lo que es esa actividad. Por último, se te dice cómo hacer el producto entregable, es decir, tu producto final. Aquí se te dice que tienes que producir una presentación en Geniali o con otro formato que te permite explicar cuáles son las características de una función lineal y sus usos en la vida cotidiana. Por eso, debes seguir los siguientes pasos. Aquí se te dice que debes elegir una plantilla para realizar tu presentación, que puede ser de Geniali, puede ser de lo que es PowerPoint, Canva, de la que desees. Vas a producir un borrador de lo que va a contener tu presentación para que sepas qué secuencia o qué va a contener ella. También debes hacerte estas preguntas para que aparezcan en tu presentación, como lo que es cuáles son las características necesarias para que una relación entre dos variables sea función, y para que sea función lineal, qué características son necesarias, en qué contextos de la vida cotidiana pueden aparecer relaciones que se modelicen con una función lineal, es decir, en qué situaciones, en qué áreas se aplican o se utilizan las funciones lineales. Entonces debe tener tu presentación todo eso, qué es una función lineal, su característica, cómo se representa gráficamente, matemáticamente, dónde se utiliza y todos los elementos que quiera utilizar. Recuerda también poner imágenes y textos que tengan bastante relación. Luego vas a armar tu presentación, como dije anteriormente, en Genial o en otro programa que tú desees. Por último, se lo vas a mostrar a tu compañero de aprendizaje y vas a conversar con él acerca de lo que es la función lineal y que él te dé tu punto de vista antes de entregar tu presentación a lo que es tu maestro. Ya al final de este proyecto, en la última página de él, aquí se te dan unas orientaciones para que envíes tu proyecto a tu maestro, que puede ser con un enlace, si lo hiciste en una presentación de Google, en lo que es en las nubes, o lo que es el documento que ha hecho en digital, o si lo hiciste en físico, una impresión de él. También vas a hacer algunas preguntas, vas a escribirla aquí. ¿Qué le harías o quieres hacerle a tu profesor? Luego vas a evaluar tu trabajo. Vas a decir qué distinto harías para la próxima vez en tu presentación y demás cosas que has puesto en él, qué harías y cómo evalúas tu proyecto. Y ahí terminas de realizar dicho proyecto. Hasta aquí este video. Si te gustó, dale me gusta. Si no te has suscrito, suscríbete y activa la campana de las notificaciones para que recibas la información cuando suba nuevo contenido. Recuerda compartir con quien creas que necesite este video, además de cualquier comentario que creas que es necesario. Hasta un próximo video.
Bendiciones.